Buenas tardes. A continuación daremos a conocer el comportamiento del COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Doctora Patti. Gracias, secretario. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 12 de agosto. A partir de hoy, jueves 12, al martes 17 de agosto, se llevará a cabo en Mérida la aplicación de únicamente las segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus a la población de 40 a 49 años de edad. Esta etapa de vacunación, en la que se administrarán dosis de la farmacéutica AstraZeneca, se realizará en los 2 macrocentros y 4 módulos distribuidos en la ciudad, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, por lo que invitamos a la población a acudir al centro de vacunación el día que les fue asignado para evitar aglomeraciones y cuidar de la salud de todos. De acuerdo con lo programado, la aplicación de la segunda dosis a personas de entre 40 y 49 años se llevará a cabo de la siguiente forma. Hoy jueves se vacunará a los que nacieron en enero y febrero. Mañana, viernes 13, a los de marzo y abril. El sábado 14, mayo y junio. Domingo 15, julio y agosto. Lunes 16, septiembre y octubre. Y martes 17, noviembre y diciembre. Los espacios habilitados para llevar a cabo esta tarea son los macrocentros de vacunación habilitados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, la Unidad Deportiva Villa Palmira, el Hospital Militar Regional de Especialidades y la Base Aérea Militar número 8. Hoy, jueves 12, comenzó el proceso de vacunación de primeras dosis para personas de 18 a 29 años en los municipios de Jují, Cuzamá, Tetis, Cantunil, Zacalum, Tixpehual, Santa Elena, Chiquinzonot, Chocholá, Mayapán y Xixuluc Pueblo. Y mañana, viernes 13, tocará el turno a los jóvenes de 18 a 29 de Ixil, Canzacap, Calotmul, Chapap, Ucú y Tzitás. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 242 pacientes en hospitales públicos. 50.209 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 57.556. Hoy se detectaron 282 nuevos contagios de coronavirus, 125 en Mérida, 24 en Valladolid, 18 en Canacín y en Tizimín, 11 en Maxcanú y Humán, 9 en Progreso, 7 en Acanqué e Izamal y 7 foráneos, 6 en Motul, 5 en Peto, 3 en Temax y Tixcocop, 2 en Jomún, Oxcuscap, Tecó, Tecax y Ticul, y 1 en Aquil, Baca, Canzacap, Chaxinquín, Chichimilá, Concal, Semul, Jalachó, Junucmá, Quinchil, Opichén, Panabá, Samajil, Sinanché, Teabo, Telchac Pueblo, Tzucacab y Guayma. De los 57.556 casos positivos, 488 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 34.476 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 9.423, en la zona oriente 8.866, en la zona centro 3.208, en la zona sur 4.910 y en la zona poniente 8.069. Lamentablemente en este parte médico informamos de 14 fallecimientos. Son 11 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 21 a 82 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal crónica, EPOC y obesidad. 5 residían en Mérida, 2 en Xixuluc Pueblo, 1 en Valladolid, 1 en Tecax, 1 en Motul, 1 en Humán, 1 en Chemax, 1 en Tizimín y 1 en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. En total, son 5.237 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.868 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 242 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Este es el informe del día de hoy, secretario. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 12 de agosto. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 37.9%. Está en color amarillo y en descenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 54.6%. Está en color amarillo y estable. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en color rojo y en ascenso.
El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en 0.95, está en color verde y estable. La positividad de los casos es del 42.5%, está en color rojo y estable. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Muchas gracias.